Buenas noches, familia, amigos, hermanos. Bienvenidos a un miércoles más de nuestras transmisiones, o bueno, de nuestro estudio de Romanos, ¿verdad? Donde quiera que estén, bienvenidos. Estamos ahora nosotros por acá en Querétaro, por eso ven que cambia un poquito el fondo. De hecho, me es mucho más fácil encuadrar con la pared blanca que ahí en la casa con parte de la oficina, donde a veces se mueve un poco la cámara y bueno, es un poco más complicado, pero aquí de volada. En fin, son las 8 de la noche con 3 minutos, a ver si no agarro algunos medio despistados, como hoy no les mandé mensaje de que nos veíamos a las 8 como siempre. Luego hay hermanos que si no les estás recordando cada 5 minutos piensan que no va a haber estudio. Y ustedes siempre recuerden, siempre tenemos reunión los miércoles a las 8, aunque a veces no pueda como hoy enviar el recordatorio, siempre tenemos reunión. Cuando no tenemos reunión, yo les aviso una semana antes, de preferencia desde 2 semanas antes, y cuando algo sucedió el mero día, ¿verdad? Pues yo les mando mensajito. Y como les dije la semana pasada, si de repente un miércoles se conectan y no mandé aviso de que no iba a haber estudio y no hubo estudio, pues es o que me perdí por ahí en el monte donde no hay señal, o que vino el arrebatamiento y se quedaron y es momento de arrepentirse. Pero bueno, pues vamos a continuar, me voy a acercar tantito para que ustedes puedan seguir comentando. Ya vi que arman una pachanga padrísima entre ustedes, ¿verdad? Luego yo creo que nada más se meten allá a platicar y ni siquiera escuchan el mensaje. He visto que se ponen a cotorrear y entre ustedes comentan y se responden. Entonces ustedes síganle con su pachanga. Yo al final leo los mensajes, pero para no estarlos viendo en vivo, aquí en la pantalla de mi teléfono desactivo esta opción. Creo que la cámara está medio chueca, pero como la pared es blanca, espero que no se note mucho. Así que vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar para poner este tiempo en manos de Dios. Dile ahí conmigo, donde quiera que estés: Señor, te doy gracias por este día que tú me das de vida, por la oportunidad que tú nos das, Señor, de estar reunidos. Gracias porque tu misericordia, que es nueva cada mañana, nos permite hoy, Señor, otra vez estar aquí escuchando tu palabra, buscándote, Señor, y pidiendo tu dirección. Pedimos que así sea hecho, que tú nos sigas guiando para hacer lo que tú quieres que hagamos y para dejar de hacer lo que tú no quieres que hagamos, Señor, para caminar y vivir dentro de tu propósito conforme a tu voluntad únicamente. Pedimos tu dirección en esta hora, Espíritu Santo de Dios, y que quites todo estorbo del medio, que todo tipo de opresión, de distracción, de barrera se ha quitado del medio y que nada se interponga entre tu palabra y nosotros. Que seas únicamente tú hablándonos, en el nombre de Jesús. Amén. Voy a acercar tantitito, soy un poco quisquilloso y no puedo ver esta ligera inclinación. Creo que quedó igual, pero bueno, me hago yo solito coco wash. Y bueno, pues vamos a Romanos capítulo 5. Hoy me dieron ganas de posponer para mañana, pero dije, no, ya les hice eso la semana pasada, no puedo estarlo posponiendo cada semana. Soy bien princeso para manejar, la verdad es que ahí sí soy bien chillón cuando agarro el volante en carretera, no en la ciudad, ¿verdad? Me falta ver más backs, no en el sentido de que voy como abuelita ni nada por el estilo, sino en el sentido de que yo después de 2 horas y media ya tengo que hacer parada, estirar mis pies, comer algo, tomar algo, o me pongo en modo Hulk. Y bueno, como les decía, hoy nos vinimos aquí a Querétaro unos días. Y bueno, nos aventamos el viaje directo. No es muy largo desde Metepec, pero de todas formas andaba un poco cansado. De ayer para hoy no dormí muy bien, así que dije, lo vamos a pasar otra vez para el jueves, pero no, aquí estamos, mis hermanos. Y pues bueno, ya al rato me aviento un Red Bull, me pongo a invernar y ya mañana dicen por ahí será otro día. Vamos a ver hoy Romanos capítulo 5. Hemos estado estudiando todo lo que menciona el capítulo 4 acerca de la fe, que comienza hablando de la justificación por medio de la fe, de cómo Abraham creyó y le fue contada su fe por justicia, cómo Dios hace con él pacto y le da como señal del pacto la circuncisión. Vimos que la gente lo empezó a voltear y en vez de recordar que todo tuvo su origen en la fe, pues se olvidaron de la fe y pensaron, y piensa mucha gente actualmente, que es a través de las señales, de las obras, de tu descendencia, de la religión, que uno va a ser salvo, y no es así. Abraham, cuando no conocía de Dios, ni él ni su pueblo, Dios se le revela y le llama, y él creyó, y todo lo demás vino por añadidura, pero fue inicialmente la fe lo que lo llevó a ser declarado justo delante de Dios.
Luego Romanos 4, en la segunda parte, comienza a hablar un poquito acerca de Abraham, de su fe, no solamente cuando fue llamado, sino durante su vida. Vimos la semana pasada cómo nuestra fe muchas veces es probada y cómo el Señor se glorificó a través de la fe de Abraham y cómo el Señor quiere glorificarse a través de nuestra fe en medio de las pruebas. El capítulo 5 aparentemente comienza a tratar otro tema. Mucha gente luego piensa que cuando termina un capítulo y empieza otro es porque ya terminó un tema y va a hablar de otro, pero recuerda que los subtítulos y la división de capítulos se las puso el hombre, sí para identificar mejor los pasajes, pero el problema es que a veces creemos que ya terminó en un subtítulo o en un capítulo la historia o el tema y que va a hablar otra cosa completamente distinta. Cuando en este caso, pues bueno, es realmente una especie de continuación. Quizá abarca otro contexto de la fe, pero continúa hablando de la fe. Termina el capítulo 4, versículo 23. Vamos a leer desde el 22 diciendo: por lo cual su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Y de ahí que el capítulo 5, versículo 1, fíjate, el capítulo 4 termina diciendo que Jesús fue resucitado para nuestra justificación, y el capítulo 5 por eso se subtitula Resultados de la justificación, porque ahora dice justificados pues por la fe, confirmando lo que concluyó el capítulo 4, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. No voy a profundizar hoy en lo que significa que somos justificados porque ya lo vimos. Desde que empezamos Romanos yo les dije, hay algunos temas que después no es que se repitan durante la carta, sino que se profundiza, se abarcan, digamos que otras áreas acerca del mismo tema u otros subtemas. Entonces ya vimos lo que es la justificación. Somos declarados justos delante de Dios, esto es por la fe. Y no solamente esto, sino que ahora tenemos paz para con Dios. Ya lo vimos también, que ya no estamos bajo la ira de Dios. Ese enojo santo de Dios en contra de la maldad, del pecado, de la injusticia, que Romanos desde capítulos atrás nos dice se revela en la creación, ya no es algo de lo cual nos tengamos que preocupar, porque nosotros estamos en paz con Dios. Ya no tienes que tener miedo. Hay muchos cristianos que caminan con miedo y la Biblia dice que en el perfecto amor, primera de Juan, no recuerdo con el cansancio que traigo si es el capítulo 2 o el capítulo 4, pero lee todo primera de Juan hasta que lo encuentres. Creo que es primera de Juan 4:12, que el perfecto amor echa fuera todo el temor. Es más, te lo voy a buscar para que no me digas que soy mala onda por aquí. Y si no, al rato se los dejo de tarea. Es primera de Juan, capítulo 4, exactamente, versículo 16, dice: y hemos conocido y creído en el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en nosotros. El 17 dice: en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Tenemos que estar tranquilos, dice la Biblia. En el día del juicio, ya como cristianos no podemos caminar con temor. Tenemos que recordar que ya no perdemos nuestra salvación. La gente que cree que se pierde es porque está un poco confundida con respecto a los que en realidad nunca lo fueron. Judas dice: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Entonces, cuando alguien se apartó y nunca volvió, no es que perdió la salvación, sino que nunca fue salvo. Siguió a Jesús por emociones, por alguna otra razón, como algunos discípulos que le siguieron, pero luego la abandonaron, pero que nunca hubo realmente una regeneración en su espíritu. Nosotros que hemos creído, y Romano lo seguirá confirmando, tanto el día de hoy como en las siguientes lecciones, dice, tenemos que tener confianza en el día del juicio. Ya no puedes caminar con miedo de que qué tal que me voy al infierno y qué tal que me manda un rayo del cielo. No, el Señor quizá te discipline porque te ama, pero ya no va a ser como tal el castigo en el sentido de que, porque te portaste mal, un rayo del cielo para que se te quite. Tú tienes que caminar con respeto a Dios, que es lo que la Biblia define como el temor de Dios, que es más una honra a Dios, pero no con miedo, porque como dice el versículo 18, en el amor no hay temor,
sino que el perfecto amor echa fuera el temor. El amor de Cristo nos hace vivir sin miedo. Y no voy a hablar hoy del miedo, ya lo vimos en la serie de SARS-CoV-2, la otra pandemia, pero dicho sea de paso, muchos cristianos tienen miedo, en este caso del COVID, haciendo un paréntesis, porque no están descansando en el amor de Cristo, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Si tú vives con miedo, miedo a enfermarme, miedo a la muerte, miedo al castigo, miedo a que me pase algo malo, miedo a que a algún familiar le pase algo malo, miedo al COVID, la Biblia es clara. Dice, no has sido perfeccionado en el amor. No estás descansando en el amor de Cristo Jesús, no lo has entendido o no lo has creído. Porque el perfecto amor, dice la Biblia, echa fuera, al principio del 18, todo el temor. Entonces ya no puedo caminar con miedo de Dios, tengo que descansar en que ahora, regresamos a Romanos 5, por medio de la fe, fui declarado justo y estoy en paz con Dios. Y Dios está en paz conmigo. Y a veces nos jala de las orejas y nos exhorta. Y sí, la Biblia dice, no seas como el caballo, como el mulo, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no nos acercan a ti. Antes dice, te haré entender, te enseñaré el camino sobre el que debes andar. Dios nos habla a través de su palabra. Dios nos habla a través de su Espíritu Santo. A veces nos inquieta en nuestro corazón, nos muestra que algo no está bien. Y por supuesto que cuando no entendemos, pues nos tiene que dar 2, 3 coscorrones. No como castigo en el sentido de que porque te portaste mal ahí te va esto, sino porque el Padre al Hijo que ama lo disciplina. Entonces cuando pasamos por la disciplina de Dios, tenemos que acercarnos a Él y rendirnos a Él y entrar confiadamente al trono de la gracia. No voltear a ver con miedo que a lo mejor me destruye porque me porté mal. Por Cristo, dice el versículo 2, Romanos 5, tenemos entrada por la fe a esta gracia, de lo cual también ya hemos hablado, del equilibrio de lo que es realmente la gracia y no ni el abuso de la gracia, que es desgracia, convertido en libertinaje, ni el legalismo que anula la gracia, sino que caminamos con confianza y con paz en este regalo de Dios y de lo que vamos a hablar principalmente en esta hora, porque todos estos temas ya los hemos tratado anteriormente, es de lo siguiente. Dice, por quien tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Otra evidencia de que no podemos perder la salvación. Ahora, esto no es pretexto para que alguien diga, como no la puedo perder, voy a pecar porque ya soy salvo. No, si tú piensas así, no eres salvo. Seguramente es que tu mente no ha sido todavía totalmente renovada. Hay quien puede pasar un tiempo difícil como el hijo pródigo, pero siempre habrá dolor en su corazón. El cristiano que tiene al Espíritu Santo se contrista cuando ha pecado, que lleva años encubriendo su pecado, planeando cómo hacerle, jactándose de él, pues es porque no está siendo contristado por el Espíritu Santo, muy probablemente porque no lo ha recibido, porque no ha sido salvo todavía. Pero cuando en verdad somos salvos y caminamos en la gracia, en esa gracia la Biblia dice, estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿En qué nos gloriamos? Recuerda cuál es el término gloria, que es esplendor, es aquello que distingue a alguien. Y hemos visto anteriormente que tenemos que dirigir esa gloria a Dios. Y si en algo nos gloriamos, y Pablo ha mencionado esto en otras cartas, pero hoy vamos a limitarnos a lo que menciona aquí, no es en nuestra posición ministerial. Hay gente que se gloría en eso, que se envanece, que se jacta, que se pavonea, que quiere brillar a través de eso. No nos gloriamos en nuestra posición socioeconómica, no nos gloriamos en nuestra nacionalidad, no nos gloriamos en nuestros dones, nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Te quieres jactar de algo y quieres presumir algo y quieres gritar algo a los 4 vientos, grita que por medio de la fe eres justo delante de Dios y tienes la vida eterna. Que eso sea lo que distinga tu vida. ¿Quieres como un pavo real alzar las alas y hacer notar algo? Haz notar esto para la gloria de Dios. No hacer notar en el sentido de que yo me lo gané y yo soy bueno porque yo oro y yo leo la Biblia y porque yo voy a la iglesia, sino en todo el contexto que dice que ahora por la fe somos justos, estamos en paz con Dios, estamos firmes en la gracia y dice, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Tenemos esa esperanza de que veremos la gloria de Dios.
Y en eso sí nos teníamos, o de eso sí nos tendremos que jactar. De eso sí tenemos que hablar. En eso es que tenemos que gloriarnos, que brillar, en la esperanza de la gloria de Dios. Yo te recomiendo mucho los mensajes que he estado compartiendo los últimos domingos, donde hemos visto acerca de la eternidad, si reconoceremos o no, y cómo será la relación en el cielo con nuestros seres queridos. Y tiene un poco que ver con esto, con la gloria de Dios que nos esté esperando. Y la Biblia dice, esa es nuestra esperanza. En eso nos tenemos que gloriar. Así como alguien le manda mensaje a sus amigos cuando compró coche nuevo y digamos que se gloría, para que entendamos mejor el término gloria, ¿verdad? Porque está mandando el reflector hacia eso, está destacando eso. Así como te glorías cuando te cambiaste de casa, invitas a alguien y miren, aquí está la sala y vengan a cenar toda la familia. Así como te glorías cuando te titulaste, como publicas la foto de tu novio o de tu novia en tus redes sociales. En lo que tendríamos que gloriarnos, dice la Biblia, es en esta esperanza que nosotros tenemos. Esto es lo que deberíamos de gritar, esto es lo que deberíamos, digo entre comillas, de presumir, dándole gloria a Dios, porque no es algo que ganamos, sino que Él nos regaló, en la esperanza de la gloria de Dios. Ahora, más adelante, este versículo 2 se hila con la conclusión de los siguientes versículos. Aparentemente, Pablo como que cambia un poquito el tema, y es de lo que principalmente quiero hablar en esta noche, que es el versículo 3 que dice, y no solo esto, sino que también, y aquí de repente como que te saca de onda, dice, nos gloriamos en las tribulaciones. Nos gloriamos en las tribulaciones. Y hoy quiero hablar acerca de esto que he titulado, gloriándonos en las tribulaciones. Y te puedes preguntar qué tiene que ver con el contexto previo que está hablando de la fe. Bueno, que como veremos después, sin fe es imposible gloriarte en las tribulaciones. La semana pasada concluimos que muchas veces Dios prueba nuestra fe y que a través de eso Él es glorificado. Vimos pasajes muy fuertes, muy confrontadores. Fue un tema bien interesante que ojalá que si no escuchaste, lo escuches. Ahí está en mi página. Le bajas un poquito a las últimas publicaciones y ahí lo vas a ver. Y aquí no ha cambiado el contexto. Recuerda que venía hablando él de la fe de Abraham, cómo Abraham fue justificado por la fe, cómo Dios fue glorificado a través de la fe de Abraham. Y ahora ya no habla de las pruebas que pasó Abraham, sino comienza a hablar ahora de nosotros. Y nosotros, sorprendentemente dice, nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Quién se puede gloriar en una tribulación? Entendiendo el término gloria, resplandor, brillo, destello, aquello que está caracterizando a alguien, ¿quién podría en medio de la tribulación brillar, por decirlo de alguna manera? Regularmente la gente en las tribulaciones, en las pruebas, en las adversidades, en las crisis, lo que hace es que se esconde. Acuérdate la iglesia primitiva. Cuando Cristo murió, se escondieron. Cuando fueron perseguidos, muchos se escondieron. Cuando Elías fue amenazado por Jezabel, se escondió. Cuando vino el COVID, la iglesia se escondió. La gente se suele, en medio de las tribulaciones, esconder. Y no solamente esto, sino reprimir, deprimir. Se vuelve un poco callada, se vuelve un poco más seria, un poco más triste. ¿Quién en medio de la tribulación andaría como pavo real, brincando, saltando y alegrándose por el mundo? Ahora, esto que está mencionando Pablo es justamente lo mismo, simplemente cambia el término gloria por gozo, que Santiago menciona en el capítulo 1 de su carta, cuando dice que nos gocemos cuando estemos pasando por diversas pruebas. Y él dice, porque la prueba de nuestra fe produce paciencia. Y ve lo que dice Pablo aquí. Nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación, igual que Santiago concluye, produce paciencia. Y es interesantísimo. Y yo me la solía, pero lo confirmé hace rato, cuando estudio la palabra paciencia, que es exactamente la misma palabra que utiliza aquí Pablo, la misma que utiliza Santiago. Entonces, dos autores distintos que a veces la gente quiere poner en un ring de box a pelear, creyendo que sus doctrinas son contradictorias y es simplemente una falta de entendimiento de sus escritos, inspirados por el Espíritu Santo, están llegando a la misma conclusión, que nosotros nos gloriamos, dice Pablo, brillamos en las tribulaciones, porque la tribulación va a producir paciencia. Y después comienza a hablar
la obra de la paciencia, pero esto lo veremos la próxima semana. Primero quiero que meditemos en esto. ¿Cómo puede alguien ser capaz de gloriarse en la tribulación? ¿Cómo puede alguien, como dice Pablo, gloriarse en medio de la prueba, de la adversidad, de la crisis, de la enfermedad? Y como dice Santiago, gozarse, ojo con esto, si lees el contexto vas a ver que Santiago no habla de gozarse a pesar de la prueba, porque esto es lo que sucede con muchos cristianos. ¿Cómo estás? Pues aquí triste, deprimido, pasándola mal, pero pues fortaleciéndonos en el Señor y buscando gozarnos en Él, mi hermano. No, Santiago no dice gozarte a pesar de la prueba, es gozarme por la prueba. O sea, decir, gloria a Dios por esta prueba que estoy pasando. Y Pablo es de lo que está hablando. Y el hombre vaya que lo vivió. El hombre desde la cárcel escribe a los Filipos diciendo, tengan paz. Por nada estén afanosos, Filipenses capítulo 4. Todo lo que les aflige, preséntenlo delante de Dios y Él va a guardar su corazón y su mente en completa paz en Cristo Jesús. Él en medio de la prueba dando ánimo a los demás. Él en medio de la adversidad dando palabra de aliento a los demás. Nunca viste a Pablo así lamiéndose las heridas, pobre de mí. Nadie pela a Pablo, nadie le escribe a Pablo. Así hay muchos hermanos, ¿verdad? ¿Cómo está? Pues aquí pasando la prueba, mi hermano, y nadie me habla, y no oran por mí, y estoy muy triste, y me traicionaron y me abandonaron, y esto y aquello y el otro. Y ves a Santiago diciendo, gócense por la prueba, y ves a Pablo diciendo, no solamente nos gloriamos en la esperanza de la vida eterna, de la gloria de Dios, que eso se va a conectar con las pruebas más adelante, sino que añade, y no solo esto, sino que nos gloriamos en las tribulaciones. Nos gloriamos en medio de la prueba, en medio de la adversidad. En vez de derrumbarse, estos hombres brillaban en medio de la adversidad. En vez de deprimirse, dice él, hay que gloriarnos en medio de la tribulación. Y yo sé que muchos están pasando tribulación y que a lo mejor están tristes, deprimidos, encerrados, viendo Netflix. Ya te aventaste la mitad de la programación de Disney Plus. Estás ahí en la casa encerrado y no estás brillando. Y te estás preguntando en este momento, ¿y cómo puedo brillar? ¿Cómo puedo gloriarme en medio de la tribulación? Regularmente el ser humano se gloria cuando le está pasando bien. Brilla y se pavonea y se destaca cuando adquirió coche nuevo, casa nueva, le subieron el sueldo, prosperó su negocio, se graduó, por fin salió en la rifa y se casó. Pero ¿cómo puede alguien gloriarse en medio de la tribulación? Yo podría pararme un domingo y preguntar, ¿cuántos se glorían en medio de la prueba? ¿Cuántos se gozan a pesar de la prueba? Y sé que todos dirían religiosamente, amén, aleluya, hurra dabadá, rabadabadú. Pero pregunto, ¿sus hechos confirmarían sus palabras? Uyuyuy, ayayay. ¿Cómo puedo ser capaz de gloriarme en medio de la tribulación? ¿Y qué tiene que ver esto con la fe, de la cual hemos venido hablando? Dice el versículo 3, que nos gloriamos en las tribulaciones. Ojo con esto, sabiendo, o bien podría decir, porque sabemos que la tribulación produce paciencia. Y veremos la semana que entra. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Ahora fíjate, ¿cómo terminó el versículo 2? Diciendo que nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Y qué dice el versículo 4? Que la paciencia produce prueba y la prueba esperanza. Y el versículo 5, que la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Mis hermanos, a veces como cristianos la vida es tan bonita que dejamos de esperar. Que dejamos de estar firme en la esperanza, porque esperanza significa esperar con expectativa. Pero cuando nosotros nos apartamos de Dios, como hoy lo veremos, porque todo nos ha salido tan bien, se termina la esperanza, puesto que ya no esperamos nada, porque todo lo creemos que lo tenemos. Entonces, a veces Dios permite que venga adversidad, que venga tribulación, para trabajar con nuestra paciencia y para hacernos esperar otra vez las promesas. Para recordarnos las promesas, porque vivíamos vidas tan cómodas que se nos olvidaron. Y vivimos lo que yo he denominado desde hace algunos años un cristianismo de desierto. Como en el desierto tenían todo lo que necesitaban, había comida, había calzado, había sombra, había calor en la noche fría del desierto,
se les olvidó que su esperanza, lo que ellos deberían de haber esperado y conquistado, era Canaán. Y la vida tan cómoda les hizo acampar en un lugar que solamente era de paso, clavar sus estacas y sobrevivir una vida mediocre, de lástima, deplorable, durante 40 años, en vez de vivir. Porque vivir implicaba pelear, implicaba conquistar, implicaba pruebas. A veces Dios nos pasa por pruebas, como lo vimos hace 8 días, porque es irremediablemente el escalón para pasar al siguiente nivel. Pero a veces se nos olvida y nos acostumbramos simplemente a sobrevivir y dar vueltas en un desierto y le echamos la culpa a Dios. Estoy aquí en el desierto porque Él me metió, sí, pero a veces Él nos pone en desiertos donde teníamos que pasar algunos días, como el pueblo de Israel, que lo pudo haber cruzado en 15 días y se quedaron ahí 40 años. Entonces yo te he dicho muchas veces, una cosa es que Dios te pasó por una prueba y otra cosa es que tú hiciste en medio de ella tu campamento. Que decidiste quedarte ahí parado porque te resultó más fácil. Entonces, a veces, para gloriarnos en esa esperanza, o para volver a recordar esa esperanza, o para que me explique mejor yo, para volver a esperar lo que dejamos de esperar, Dios tiene que sacudirnos y recordarnos cuál es nuestra esperanza, para llevarnos de vuelta a Él, para volver a clamar y a confiar y esperar en sus promesas. Entonces Pablo dice, todo esto lo seguiremos explicando después, pero ya que tenemos el panorama general, quiero dar una explicación concisa y clara a cómo puedo gloriarme por la tribulación, o como Santiago dice, gozarme, no a pesar de la prueba, sino por la prueba. Recuerdo y vuelvo a leer el versículo 3, nos gloriamos en las tribulaciones, como Abraham lo hizo, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Ahora, este término sabiendo es bien interesante. El conocimiento o el entendimiento de lo que viene a consecuencia de la prueba va a determinar nuestra actitud en medio de ella. Me glorío en la tribulación. Podríamos parafrasearlo diciendo, porque sé que la tribulación produce paciencia. Es decir, porque sé, porque creo, porque conozco, porque leí que la tribulación va a trabajar en mi vida. La paciencia prueba y la prueba esperanza. La adversidad me va a llevar de vuelta a las promesas de Dios. Podría ser la conclusión de todo esto en términos claros para no darle tantas vueltas. La tribulación me va a llevar a buscar nuevamente las promesas de Dios, que son mucho mejores que la vida miserable que a veces comenzamos a vivir. Y que nos sentimos también porque todo está tan cómodo y tan estable, que Dios nos tiene que sacudir y recordarnos que no fuimos sacados de Egipto para acampar en el desierto. ¡Ay, gloria a Dios, soy salvo, tengo la vida eterna! Y ahí te quedaste. Pues no me falta nada, tengo contentamiento. Y has confundido contentamiento con conformismo. Son dos cosas totalmente distintas. Entonces, justificamos nuestra apatía de contentamiento para vernos más espirituales y no reconocer que estamos viviendo vidas espiritualmente mediocres. ¡Auch! Para no reconocer que abandonamos la esperanza, que abandonamos las promesas. Que cuántas cosas que Dios no puso en nuestro corazón tiempo atrás, ahí las dejamos botadas. Que cuántas cosas que nos hacían arder, ahí las dejamos botadas. Que cuántas cosas que creíamos, las abandonamos. Y como lo hemos estado hablando los últimos domingos, y no te pierdas el mensaje del domingo que viene, que va a estar buenísimo. La misma vida eterna. Nos enfocamos tanto en esta que se nos olvidó que esa es nuestra esperanza. Y hasta que no nos encontramos de cerca con la muerte, no recuperamos nuevamente o no recordamos que esa es nuestra esperanza. Entonces, Pablo dice, me glorío porque sé cuál va a ser el resultado de la tribulación. Él no caminaba en medio de la tribulación a ciegas. Y esto va muy de la mano con lo que vivió Abraham. Abraham, el padre de la fe, fue llamado a dejar todo lo que tenía. Pero al mismo tiempo se le dio una promesa. Dios jamás nos lleva a caminar a ciegas. La fe no es ciega. Olvídate de esto que no está en la Biblia. No sé quién lo dijo, tampoco sé quién lo repitió y menos por qué los demás lo creyeron y lo predican en todas partes como si fuera bíblico. No, es que la fe es ciega. No, la fe es la certeza de lo que se espera.
Pero si tú no sabes qué es lo que te espera, no puedes tener fe. Si dejaste de esperar porque dejaste de leer y de creer en las promesas, es imposible trabajar en tu fe. Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es cierto que Abraham pasó una prueba difícil, pero ¿por qué él siempre obedeció? Porque él sabía lo que esperaba. Igual que Pablo. Dice, me glorío porque sé que la tribulación va a producir paciencia, que no es en vano. Pablo dice, me glorío porque sé que a través de esto Dios va a obrar para mi bien. Sé que esto va a tener un propósito. Sé que no es que Dios se está divirtiendo viendo cómo paso la prueba. Sé que no es un error de cálculo del cielo. Sé que no es que Dios está allá arriba diciendo, ¿y ahora cómo le voy a hacer con Pablo? ¿Por qué nadie me dijo nada? Sé que Dios no se está divirtiendo. Sé que me ama, como ya lo vimos. Fíjate de dónde partimos. Sé que estoy en paz con Dios. Sé que no está enojado conmigo. Sé que estoy firme en la gracia. Descanso en el amor de Cristo que me libra de todo temor. Y si estoy pasando tribulación y estoy en las manos de un Dios todopoderoso y que me ama, esta tribulación tiene que tener un propósito. Cuando yo lo sé, como dice Pablo, puedo gloriarme en la tribulación y decirle, Señor, gracias porque sé que esto va a obrar para mi bien. Sé que esto va a tener un propósito. Abraham, padre de la fe, Dios le dijo, deja tu tierra y tu parentela. No le dijo a dónde iría, pero le prometió, y ve a la tierra, ojo, que yo te mostraré. Eso no es caminar a ciegas. Escuchar al creador del universo audiblemente diciéndote lo que vas a dejar es complicado, pero te prometo que te voy a mostrar a dónde ir. No es caminar a ciegas. Él tenía una promesa. Y no solamente eso, le dijo, y te engrandeceré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré. Qué impresionante. Cualquiera escuchando eso dice, vámonos a donde quieras. Él no caminó a ciegas. Él tenía una promesa de parte de Dios. ¿Fue difícil su caminar? Claro que sí, nadie lo duda. De eso hablamos la semana pasada y la antepasada. Pero él dejó lo que tenía y se animó a aventarse una tribulación, como Pablo dice, porque sabía lo que le esperaba. Y a través de la tribulación Dios obró en él paciencia. Y lo llevó como está diciendo, por eso te digo, no ha terminado el contexto, sigue hablando de lo mismo. Y habló de Abraham y ahora lo está explicando de forma personal. Abraham pasó por tribulación, a través de eso Dios produjo paciencia. Abraham siempre siguió adelante, lo vimos la semana pasada, porque se fortaleció en la promesa, porque él esperaba la promesa y la promesa es lo que él siempre esperó y la prueba produjo en él paciencia, la paciencia prueba, la tribulación, perdón, paciencia, la paciencia prueba y la prueba esperanza. Lo llevó a esperar y cuando se cumplió la promesa, hoy el ejemplo de este hombre da gloria a Dios. Incluso la Biblia dice que él estaba dispuesto a sacrificar a su hijo cuando Dios lo probó, porque él creía que Dios era capaz de resucitarlo. Te das cuenta que los grandes hombres de Dios, voy a decir entre comillas, hicieron trampa en la tribulación. Y ahora entendemos por qué sonreían en medio de ella. Porque a diferencia de nosotros muchas veces, su comunión con Dios era tan sólida que ellos sabían que detrás de eso Dios iba a obrar un propósito. Es como ver el final de una película y regresar otra vez a la mitad, al momento dramático, y en vez de estarte afligiendo, sonreír mientras comes las palomitas porque ya sabes lo que va a pasar. A veces nosotros no podemos ver el final de nuestra película, pero podemos leer el guión del autor de la película que dice, los que me aman, todas las cosas les ayudan para bien. Yo estoy con ustedes, estoy en paz con ustedes, ustedes conmigo, caminen en mi voluntad. Y entonces entendemos por qué hombres de Dios dicen, ¿quién nos podrá hacer daño si seguimos el bien? Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Aunque venga el enemigo como río, el Espíritu de Dios levantará bandera contra él. Ninguna arma forjada en contra de nosotros va a prosperar. No temeré. Podemos comprender a David cuando decía, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. No es que ellos eran superhéroes. No es que David enfrentó a Goliat y dijo, no sabes con el papirrín que te metiste, sino que él sabía las promesas de Dios. Ojo con el lenguaje de todos ellos en la tribulación. Retomando únicamente este último caso, David con Goliat. ¿Quién es este filistín circunciso? Acuérdate de la circuncisión, señal del pacto. ¿Quién es este que no tiene relación con Dios? Que no conoce a Dios, que no es parte del pueblo de Dios, para que atemorice a los hijos de Israel. Dios me lo va a entregar. Entonces su confianza no estaba puesta en su propia capacidad,
sino en la capacidad de Dios, en la promesa de Dios. Ellos se gloriaban en la tribulación, como ya lo vimos, porque sabían, como dice Pablo, que la tribulación no era en vano, que la tribulación tendría un propósito. Hay muchos, en este caso Pablo habla de la paciencia, que nos lleva a volver a esperar con anhelo y expectativa las promesas de Dios. Cuando yo tengo entendimiento de lo que Dios va a hacer, o cuando yo simplemente no sé lo que va a hacer, pero creo que va a hacer algo, yo puedo descansar y gloriarme en medio de la tribulación. Y mientras los demás están sorprendidos de por qué la actitud y la confianza y la paz y el gozo, yo le estoy dando gloria a Dios en primer lugar, como lo vimos la semana pasada, y al mismo tiempo dando testimonio de la fe que ha sido fortalecida en mi vida por medio de su Espíritu y de su palabra, y yo puedo caminar en medio de esa tribulación confiadamente porque sé que es solamente un puente a lo que viene, no el resto de mi vida. Y en el peor de los casos, que fue el resto de mi vida, ni siquiera es el resto de mi vida, porque mi vida aquí va a terminar a los 70, 80, 90, 100 años, pero después viene la eternidad, que ahí es donde nuestra vida comienza. Y es lo que la Biblia dice, que estos hombres, dice Hebreos 11, renunciaron a cosas terrenales, lo veremos también el domingo, no sé si lo vayamos a ver este o en el que viene, en esta breve serie acerca de la vida en la eternidad o nuestra relación con nuestros seres queridos en la vida en la eternidad, que grandes hombres de Dios renunciaron a las cosas de la tierra porque tenían su mirada puesta en la eternidad, en una patria celestial. Por eso eran capaces de voltear con Nabucodonosor estos tres jóvenes y decir, Dios puede librarme de este horno de fuego. O sea, me aviento a la prueba porque sé que Dios lo puede hacer. Y aunque no lo haga, no voy a adorar a tu ídolo, porque ellos sabían que tenían la vida eterna. Cuando tú descansas en las promesas de Dios y te glorías en la esperanza de la gloria de Dios, también te puedes gloriar en medio de la tribulación. Te lo voy a explicar con un ejemplo. Te voy a hacer 4 preguntas, pero son acerca de 2 temas distintos. Si yo te dijera, hablando en serio, ¿qué emoción se viene a tu corazón? ¿Qué sentirías si te pido que tomes el auto y manejes durante 5 horas seguidas sin rumbo alguno? ¿Te emociona? Los que son chillones como yo para manejar largas distancias dirían, ¿verdad? No, yo ahora para Año Nuevo les conté que fuimos a Guadalajara y creo que son como 5 horas y por mi estatura, si no voy cómodo de la espalda baja, a las 2 horas y media empieza a molestar y no suena nada emocionante esto, ¿verdad? Pero, ¿qué sentirías si te digo que esas 5 horas no son dando vueltas a lo tonto, sino que te van a llevar a un viaje todo pagado por 2 semanas en el mejor hotel de la playa más cercana a tu ciudad? No te digo que la Riviera Maya, porque a lo mejor no tendrías que manejar 5, sino unas 20 horas. O el destino que más te guste a 5 horas de tu ciudad. Creo que al igual que a mí, hasta te cambió un poquito el rostro y se formó una sonrisa en tu cara. ¿Qué sentirías si te digo que permanezcas sentado en un asiento, sin pararte, sin acceso a internet, sin poder hacer prácticamente nada, comiendo comida fea durante 13 horas continuas? Repito, ¿cuál es la emoción que se viene a tu corazón? Siéntate en un asiento un poco incómodo, 13 horas seguidas. No te puedes parar y andar caminando por ahí, sentado, aplastado, sin internet, con comida gacha, como si fueras recluso, y ahí te quedas. Tampoco suena muy emocionante. Pero ¿cuál es la emoción que sientes cuando yo añado la siguiente información? Esas 13 horas sentado no son simplemente para torturarte. Ese asiento es el asiento de un avión que te va a llevar a un tour todo pagado 2 meses en Europa. Uy, 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 ay, ay, ay. Entonces cambia el sentimiento de aflicción a gozo. La pregunta es, ¿por qué? En los 2 ejemplos, yo te hice un par de preguntas. Y en la primera pregunta sentimos como, ¿cómo podemos decir? Gacho. Dile al de al lado, así como tú. No sentimos emoción, sentimos pesadez. Pero en la segunda pregunta sentimos alegría. Y yo te pregunto, ¿por qué?
si en ambas preguntas hablamos de la misma prueba? La prueba no cambió. Sigues yendo sentado 5 horas manejando. Sigues yendo sentado, el segundo ejemplo, 13 horas en el mismo asiento bajo las mismas condiciones. ¿Por qué puede cambiar mi emoción o mi reacción cuando estoy hablando de la misma prueba? O sea, no te dije, a ver, primer caso, 13 horas sentado en un asiento. Segundo caso, 13 horas, pero con una pantalla VIP, con Netflix, con la comida que tú quieras a domicilio, con todos tus mejores amigos. No, fue exactamente la misma prueba, pero una reacción muy distinta. La pregunta es, ¿por qué? Y la respuesta es muy sencilla. Porque en la primera pregunta, ojo con esto, porque ahorita nos va esto a dar un entendimiento de lo que está hablando la palabra. En la primera pregunta, yo solamente te hablé de la prueba. En la segunda pregunta, te revelé el propósito de la prueba. Te hablé del destino. Te hablé del objetivo por el cual habías de pasar de esa prueba. Cuando tú solamente estás pensando en la prueba, es imposible que la pases bien. Cuando solamente tienes en tu mente la aflicción, la tribulación, la prueba, es imposible reaccionar bien. Pero cuando se te añade información y se te revela el destino de la prueba, el propósito de la prueba, puedes sonreír y decir, cuando me siento y me pongo el cinturón y que ya despeguen porque las 13 horas van a ser difíciles, pero sé a dónde voy. Y es de lo que habla Pablo, de lo que habla Santiago y lo que vivieron todos los grandes hombres de Dios. Pasaron la prueba porque sus ojos no estaban puestos en la prueba, sino en el destino al cual los llevaría la prueba. Ellos sabían que había un propósito. Pablo no dice, me glorío en las pruebas y en las tribulaciones porque son bien divertidas. No, no me gusta, pero sé a lo que me va a llevar. Santiago decía, me gozo, no por la prueba en sí misma, sino porque conozco el propósito de la prueba. Sé que Dios a través de la prueba va a obrar algo. Entonces, mi hermano, mi hermana, si tú y yo lográramos entender, ver más allá del presente, ampliar nuestra visión conforme a la palabra de Dios, por eso tenemos que pasar la prueba a veces para recuperar nuestra esperanza y ver otra vez la promesa. Entonces el resultado o la actitud con la que las enfrentaríamos sería totalmente distinto. El gran problema no es la prueba, es que nuestros ojos están puestos en ella y que no estamos viendo al Dios que va a obrar en medio de ella, al Dios que va a obrar a favor de los que le aman para bien y que tiene un propósito detrás de la prueba. Cuando nosotros creemos que no es en vano, sino que tiene un propósito, podemos entonces gloriarnos. Yo no sé si has pasado por tiempos difíciles y después al voltear atrás te das cuenta que obraron para bien. Como José, que al ser vendido por sus hermanos terminó gobernando en Egipto. Y cuando él se encuentra con ellos años después, les dice, no se preocupen, ustedes pensaron mal en contra de mí, pero Dios lo convirtió en bien. Cuando tú volteas hacia atrás y ves que si no hubieras pasado por esa prueba, no habrías llegado a esta bendición, puedes darle gracias a Dios por esos tiempos difíciles. Hoy en día, mi hermano, tú no sabes cuál va a ser el final de la prueba que estás pasando, pero puedes, como Abraham, creer que Dios te ha dicho, que Él te mostrará dónde ir, que hay un propósito, que hay un objetivo, y entonces tú puedes darle gloria a Dios y gloriarte en medio de la tribulación. Puedes cambiar tu actitud, porque ya sabes que no es en vano, porque ya sabes cuál es el destino, porque ya sabes que tarde o temprano ese avión va a aterrizar, tú te vas a bajar y te estará esperando un lugar maravilloso. Muchas veces lo que necesitamos no es que Dios termine con la prueba, no es tener un entorno distinto, es simplemente volver a la palabra y por medio de la fe creer que Dios está obrando en medio de ella. Vamos a comparar esto con lo que leímos la semana pasada otra vez acerca de Abraham. Dice el versículo 19, que no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara, tampoco dudó de la incredulidad por la incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció, dando gloria a Dios como ya lo vimos. ¿Y por qué? Porque estaba plenamente convencido
de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Fue su fe en la promesa la que lo fortaleció, la fe de Abraham en la promesa de Dios, la que fortaleció a Abraham en tiempos difíciles. Escucha esto, imposible que podamos reaccionar bien con una vida apática donde no conocemos las promesas de Dios en la palabra. Si tú en medio de la prueba te tiraste en la cama a comer pastel de chocolate, escuchar a Paquita la del barrio y ver Netflix, te vas a derrumbar en depresión. En medio de la prueba, como lo vimos hace 8 días, tú puedes decirle: Dios, no entiendo, Dios, no me gusta, pero no te puedes darte el lujo de soltarte de Él. Necesitas volver a la palabra y recordar las promesas y fortalecer tu fe, porque la fe es la certeza de lo que se espera, y si tú no esperas nada, no puedes tener fe. Entonces volver a esperar, a recordar lo que estás esperando en esta vida y en la que viene. Recuperar esa convicción de lo que no ves y decirle: Señor, no lo veo, pero creo en lo que tú estás haciendo, en lo que tú harás, en que esta vida no lo es todo. Hablando del contexto más reciente y más cercano, que tú puedes sanar este familiar mío, y aunque no lo hicieras, que esta vida no lo es todo, y me fortalezco en la esperanza de la vida eterna, y entonces te glorías en la prueba, te alegras en medio de la adversidad. No porque la prueba cambió, sino porque añadiste información a tu mente, añadiste conocimiento, añadiste la revelación de la palabra de Dios. Y puedes decir como Pablo: me glorío porque sé. No te puedes gloriar en lo que no sabes. Imposible gloriarte si no sabes lo que estás esperando. Imposible gloriarte si no sabes lo que Dios ha prometido. Imposible gloriarte si no sabes lo que dice la palabra de Dios. La única forma que un cristiano se puede gloriar en medio de la prueba es cuando él añade esta revelación de la palabra. Las promesas de Dios escritas, diciéndonos y recordándonos quién es Él, quiénes somos, de dónde nos llamó, a dónde vamos. De otra forma, mi hermano, como te lo dije hace 8 días, muchos se están quedando estancados porque están reprobando muchas veces la misma prueba. Imposible pasar a 3er grado si reprobé 2º. Tú ves el pueblo de Israel, que es uno de los más claros ejemplos de esta verdad, y de 2 millones de personas que salen de Egipto, porque eran 600,000 hombres, si le sumas esposas e hijos, llegamos a esta cifra final. La gran mayoría, al menos todos los adultos, toda la primera generación, murió en el desierto, como hace rato te lo conté. Y todo esto originado por el reporte negativo de 10 de 12 espías que fueron a ver la tierra de Canaán. Ahora, no sé si tú alguna vez has estudiado detalladamente el reporte de los 2 grupos de espías, Josué y Caleb, los que le creyeron a Dios, los que por la fe tomaron la promesa, y los otros 10 que se quejaron y que dijeron: no vamos a poder. Yo algún día, no recuerdo en qué prédica lo tengo, no me acuerdo si fue la de 40 días en la tierra prometida o cuál habrá sido, pero recuerdo que estudié este reporte detenidamente y me llamó muchísimo la atención esta gran diferencia. Si tú lees el reporte de Josué y Caleb, confírmalo al rato en casa, solamente una vez hablaron de los habitantes de Canaán. Y no para quejarse de ellos, no dije: ay, son bien grandes, es bien difícil, es como si el Cruz Azul le ganara a la América una final, no, es imposible, regresemos. Dijeron: sí, son grandes, pero Dios está con nosotros, los vamos a devorar, no tengan miedo. Jamás dudaron. Y el resto de su reporte se dedica a describir la tierra de Canaán, tierra que fluye leche y miel y es preciosa, a describir la promesa. Los otros 10 espías solamente una vez hablaron de la tierra, y el resto del reporte se la pasaron hablando de los enemigos. Son muy grandes, es muy difícil. Vimos ahí a Amalek, y habita el Negev, y los hijos del Jebuseo y del Suegreseo. Y toda esta gente que daba pánico. Y nos van a devorar, y éramos como langostas delante de ellos. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que pasaron por la misma prueba, o que enfrentaron la misma tribulación. Estamos hablando, fíjate, el mismo pueblo, con el mismo Dios, con la misma palabra, con la misma educación, con el mismo trasfondo cultural y socioeconómico. Venían del mismo desierto, vieron la misma prueba, tenían frente a sí la misma tribulación. ¿Por qué unos
murieron en el desierto y otros la conquistaron, porque unos tenían sus ojos en la tribulación y solamente 2 los pusieron en la promesa. Mientras los 10 decían, no, es que es muy difícil, es muy complicado, nos van a devorar, Josué y Caleb se imaginaban tomando la tierra de Canaán. No, es que mira, la tierra sí es bonita, pero mira los gigantes. Josué y Caleb decían, no, no veas los gigantes, ve el resultado de derrotarlos. No, es que nos van a matar, no, Dios está con nosotros, ve lo que va a pasar si los conquistamos. Mis hermanos, a veces le echamos la culpa al entorno. Es que la iglesia a la que yo iba, mi pastor, no me enseñó la verdad, me lastimaron, mis papás y mis hermanos y el gobierno y el Cruz Azul. Bueno, ahí sí se entiende que estés amargado, ¿verdad? Dejemos de echarle la culpa a los demás. Tenemos aquí un claro ejemplo de que en igualdad de condiciones la diferencia la hizo donde cada uno tenía puesta su mirada. La pregunta que tienes que hacerte para responder dónde terminarás después de 40 años, si dando vueltas en un desierto, conquistando gigantes, murallas y ejércitos y tomando la promesa, no es de qué contexto vienes y quién te rodea. Deja de culpar a la situación. No es que si ellos me hicieron, me dijeron, y que si me hubieran apoyado y que si hubieran creído en mí, que si hubiera tenido estos padres y si hubiera tenido estas oportunidades, yo no tuve las que él tuvo. La realidad que determina en dónde voy a terminar es esta. ¿En dónde están puestos mis ojos? En la promesa de Dios. Vivo una vida en la palabra de Dios, en la que estoy recordando constantemente su promesa. Y se me atraviesan los obstáculos y digo, es difícil, pero yo quiero la promesa. Y a lo mejor veo que mis hijos se apartaron, pero yo sigo orando porque sueño con verlos a los pies de Cristo conforme a su promesa. Y vino una crisis, pero yo sigo trabajando, pidiéndole a Dios, Dios, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que implemente? A lo mejor me quieres llevar a innovar, ¿dónde me quieres abrir puertas o qué quieres obrar? Porque yo me imagino viviendo esta promesa. Y viene oposición en el ministerio, pero yo sé quién me llamó y sigo adelante porque anhelo verme sirviendo a Dios conforme a su promesa. Cuando tú vives con tu mirada puesta en la promesa, nadie te puede parar. Ni siquiera el mono ese que levantó Nabucodonosor, un horno de fuego, un pozo lleno de leones, todo el imperio romano, no pudieron parar al pueblo de Dios cuando sus ojos estaban puestos en la palabra de Dios, en la promesa de Dios. Pero cuando nos tiramos en la hamaca y empezamos a culpar a todos los demás y solamente vemos la prueba y nos olvidamos de la promesa, el desierto de por vida está garantizado. Y ahí estarás dando vueltas, y vueltas, y vueltas, y vueltas, viviendo un cristianismo de desierto. Todo lo que conquistaron los grandes hombres y mujeres de Dios, Hebreos 11 dice, lo hicieron por la fe. Estamos hablando en este contexto de la fe. Y aunque no se menciona explícitamente la palabra fe, está Pablo diciendo que nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y nos gloriamos en la tribulación porque la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza. Aquí la fe está implícita, aunque no se mencione el término, porque está hablando de esperanza. ¿Y qué es esperanza? Esperar algo con expectación. ¿Qué es paciencia? Es la actitud, de eso hablaremos la semana que entra. Jupomone, aguantar alegremente. ¿Cómo puedo aguantar alegremente? Cuando creo lo que viene después. Pero es imposible aguantar alegremente sin fe. Repito, porque la fe es la certeza de lo que se espera. Entonces, si yo no lo estoy esperando, si yo no me estoy aferrando a eso, me voy a derrumbar en medio de la prueba. Necesito la fe por medio de la palabra, que me muestra, como Pablo lo dice, que me hace saber lo que Dios va a hacer, y entonces mi actitud cambia totalmente. Porque ahora sé lo que Dios ha dicho. Porque ahora sé que aún en medio de la incertidumbre, Él me mostrará dónde ir. Porque ahora sé que el camino del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Cuántas veces no hemos pasado tiempos complicados? Y unos más que otros, y en diferentes contextos. Pero creo que muchos podemos dar testimonio que ha sido recordar las promesas de Dios lo que nos ha sostenido en los tiempos difíciles.
que le hemos dicho, Señor, no entiendo, pero tú me diste esta palabra, o tu palabra dice esto, y Señor, yo creo que tú estás al control y algo vas a hacer. Y seguimos adelante, no porque la situación cambió, sino únicamente porque creímos, porque nuestra fe se fortaleció en medio de la adversidad y le dio gloria a Dios y pudimos gloriarnos en medio de ella y tener otra actitud. No podemos, mis hermanos, dar ese testimonio de forma permanente. Dios entiende que a veces una tribulación te agüite tantito, pero no puede ser que llevas años y sigues siendo el mártir de las catacumbas ante los ojos de los demás. Ya te dicen Job en tu colonia. Porque todo el tiempo sufriendo aquí, pobrecito de mí, con un espíritu de lástima, porque no te has levantado en el nombre de Cristo Jesús, porque te sigues compadeciendo de ti mismo, porque te sigues viendo como una víctima, porque sigues viendo a los gigantes como los gigantes en vez de creer que tú, el pueblo de Dios, eres el gigante, no por quién eres tú, sino por quién está contigo. Entonces, ahí está la gran diferencia. Los 10 espías, ¡ay, somos como langostas delante de ellos! Y así muchos cristianos, ¡ay, el mundo! ¡Ay, los corruptos gobernantes! ¡Ay, el empresario tranza! ¡Ay, y cómo abusan de mi confianza! ¡Y ay esto! Y Josué y Caleb se levantan y no dicen, somos lo máximo, no, porque esto ya es orgullo, vanidad, vanagloria. No, dicen, ¿sabes qué? Dios está con nosotros, los vamos a hacer pedazos. Mismos gigantes, misma prueba, mismo pueblo, mismo Dios, diferente visión, diferente resultado. Esto es lo que tiene que cambiar. Ya no podemos seguir como víctimas. Pobrecito, soy el hermano langosta. Te tienes que levantar en el nombre de Jesús, pero no lo vas a poder hacer si no sabes quién eres y quién te respalda. Josué y Caleb no dijeron, es que yo estudié artes marciales en Egipto con el ejército de Faraón. No dijeron, es que Dios está con nosotros. Nos los va a entregar, los vamos a devorar. Y es así como tendría que ser el pueblo de Dios. Dios está conmigo, lo que Él quiere que haga lo voy a hacer, no importa quién se oponga, no importa lo que digan. Si es su voluntad que se haga, se va a hacer y punto. No me pueden detener, nada me puede parar, porque aunque muera, tengo después garantizada la vida eterna. Entonces caminamos sin miedo, porque creímos en lo que Dios nos dijo, porque creímos en quiénes somos y porque creímos en quién nos llamó. Repito, no te puedes gloriar en lo que no sabes. Y concluyo este mensaje diciéndote que si tenemos apatía espiritual, seguiremos exactamente la misma situación. Que si no conocemos, recordamos y nos aferramos a la promesa de Dios, a la palabra de Dios, ahí nos vamos a quedar tirados. Y lo que te estaba diciendo, muchos en medio de tiempos difíciles, pudimos seguir adelante y ver la gloria de Dios y darle gloria a Dios. Porque aún en medio de la misma adversidad, nuestros ojos estaban puestos en diferentes objetivos. ¿Qué es lo que tú estás viendo? ¿Qué es lo que tú estás viendo? ¿En dónde está puesta tu mirada? Hay cristianos derrumbados porque están viendo, todos los que se mueren por el COVID, ¿y qué tal que si yo me muero? Tienes una rata encerrada entonces, que olvidó su propósito. Ya llevas un año que no sales ni de tu cuarto, ni te metes a bañar porque crees que te va a salir COVID del agua. Mientras que otros tienen sus ojos puestos en la vida eterna y dicen, voy a ser prudente, no voy a ser irresponsable, pero voy a vivir el propósito que Dios me ha llamado a vivir. Y creo que Él me puede sanar, y si no me sana, mi esperanza está en la vida eterna. ¿Qué es lo que tú estás viendo? La crisis, ¿qué tal que me corren? Entonces me corrompo para no perder el trabajo. Mientras que otros ven a un Dios de oportunidades que abren nuevas puertas, nuevos caminos. Yo conozco hermanos que paradójicamente, en medio de la peor crisis de la historia moderna de la humanidad, les está yendo mejor que nunca en su vida. Dices, ¿cómo? No se pusieron en papel de víctimas, pobre de mí. Dijeron, Dios está conmigo, ¿qué voy a hacer? A ver qué hago, ¿qué emprendo? No andan, me corrieron y nadie me da trabajo. Pues, ¿qué empiezo a vender? ¿Qué empiezo a hacer? Me tengo que mover. Dios está conmigo, voy a trabajar. Otros ahí, mis hijos se fueron de la casa. Estoy muy triste, pastor. Ore por ellos. Ve. Pobre borreguito. Acaricia al borreguito, pastor. Y otros dijeron, que el diablo no me los va a robar.
La palabra dice, cree en Cristo y tú y tu casa serán salvos. Y no paran sus rodillas de orar, sus voces de clamar, hasta que el Señor los trae de vuelta a casa. Donde tengas tu mirada va a determinar todo. ¿En la prueba o en la promesa? Si no los pones en la promesa, no sabrás lo que te espera y no podrás gloriarte en medio de la tribulación. Cuando sabes lo que Dios ha dicho, puedes como Pablo decir, me glorío porque sé que esta tribulación, y por cierto, Pablo en otro pasaje le llamó leve y momentánea. Lo cual es cierto, ¿no? Dice por ahí un dicho que no hay mal que dure 100 años, ni santo que los aguante. Pero leve no fue para él. Y aún así, a pesar de lo que vivió, dijo, leve y momentánea, produce en nosotros cada vez un más excelente peso de gloria. Que la gloria de Dios se manifiesta a través de tu vida, en medio de la tribulación. Que esta prueba nos lleva a fortalecer nuestra comunión con Él y volver a esperar todo lo que hemos olvidado. Continuaremos la próxima semana con la segunda parte. Ahí en tu lugar dile, Dios, deja de poner aquí mi nota de dónde nos quedamos. Y dile gracias por tu palabra en esta noche, Señor. Yo oro por todos aquellos que están pasando tribulación, que tú les fortalezcas con la promesa y con la esperanza de tu promesa. Padre, que aquellos que han enterrado promesas hoy puedan resucitarlas y recordar que nosotros olvidamos, tú no. Tú no olvidas tu pacto ni mudas lo que salió de tus labios. Que podamos mediante una fe fortalecida, Señor, desarrollada y ejercida por medio del conocimiento de tu palabra, poder llamar a las cosas que no son como si fueran, creer, Señor, y tener la convicción de lo que no vemos, la certeza de lo que esperamos, y seguir adelante a pesar de la adversidad. No solo seguir adelante, sino seguir adelante con una buena actitud, de lo cual hablaremos todavía más a fondo la próxima semana. Caminar con paciencia, jupomone, aguante alegre. No cabizbajos, sintiéndonos víctimas, sino sonriendo con la mirada arriba. Porque sabemos que ese asiento de 13 horas no es en vano, sino que tiene un destino maravilloso. Que podamos sonreír y decir, cuando quieras despegamos y no me importan las turbulencias ni lo que tenga que comer en el camino y la incomodidad que tenga que pasar, porque yo sé lo que me está esperando en cuanto este avión aterrice. Que al saber lo que tu palabra dice que viene, al saber y creer lo que tú harás, podamos ser fortalecidos. Que así se ha hecho, Señor. Que se ha quitado de entre nosotros, por así decirle, este espíritu de langosta, que nos ha llevado a vivir durante años quizá en papel de víctimas falsas, pero víctimas a fin de cuentas. Y que entendamos que no lo somos, que estamos en paz contigo, que somos tus hijos, que tenemos la vida eterna, que nos gloriamos en ello, que sí le volteamos al mundo la cara y le decimos, no tengo miedo porque nadie me puede quitar la vida, porque tengo la vida eterna. Que podemos decir, ¿de quién voy a tener miedo si descanso en el amor de Cristo Jesús? Que podamos, Señor, darle a conocer al mundo que creemos que nuestra vida está en tus manos, nuestra familia, nuestra salud, nuestras finanzas, y que por eso estamos tranquilos y como tu palabra dice, vivimos tranquilos sin temor del mal. Porque sabemos que a fin de cuentas, como hace poco lo publiqué en una historia, ¿quién puede atemorizar o qué puede atemorizar a un hijo tuyo que tiene la vida eterna? Nada ni nadie. Que esto cambie nuestra actitud, traiga convicción y podamos gloriarnos por el conocimiento que ahora tenemos por medio de tu palabra, de lo que producirá esta leve y momentánea tribulación, que no es para derrumbarnos, sino que va a producir en nosotros un cada vez más excelente peso de gloria. Nos mantendremos firmes y tú brillarás. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos,
Nos vemos el domingo, si Dios quiere, 9 de la mañana y 11 de la mañana, tercera parte del tema titulado Nos reconoceremos y conviviremos en el cielo. Les mando desde aquí un fuerte abrazo, saludos, bendiciones. Nos vemos el siguiente miércoles también a las 8 de la noche para continuar con la segunda parte de este tema, que como ya vieron se puso bueno y se va a poner bueno. Hasta nos dieron ganas de continuar, ¿verdad? Pero quiero respetar sobre todo los horarios de los que tienen hijos y tienen que irles a darles de cenar, a pagar los frijoles, cosas por el estilo. Así que es todo por hoy. Pasen bonita noche, Dios los bendiga y estamos despedidos.